competición e hidrógeno. No me canso de escuchar en los medios hablar del hidrógeno verde. He llegado a preguntarme si el Aston Martin de Alonso lo lleva, por el color de la carrocería y porque va como un tiro. Me he contestado que no, porque casi siempre que me pregunto me contesto. Así que he leído acerca de lo que es el famoso hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un tipo de hidrógeno producido a partir de fuentes de energía renovable, como la energía solar, la energía eólica, a través de la electrólisis del agua. La electrólisis es un proceso químico que separa las moléculas de agua en sus componentes básicos, hidrógeno y oxígeno, mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Actualmente ya existen algunos vehículos de competición impulsados por el hidrógeno, como el Toyota GR Yaris H2 Racing, que se presentó en el Rally de Alemania de 2021 y que utiliza hidrógeno producido a partir de fuentes renovables. Sin embargo, está todavía en una fase temprana de desarrollo. En cuanto al hidrógeno verde, su uso en vehículos dependerá de varios factores, como la disponibilidad de tecnología avanzada de celdas de combustible, el coste de producción del hidrógeno verde en comparación con otras fuentes y la disponibilidad de infraestructura de hidrógeno. En resumen, es posible que veamos más vehículos de competición impulsados por hidrógeno verde en el futuro, pero antes tendrán que resolverse una serie de factores que aún no están completamente terminados. Así que seguiremos viendo el verde del Aston Martin, el de la Guardia Civil de Tráfico o cómo Alonso pone verdes a los azules. Firmado Kiko Magaña.